Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenos días, compañeros integrantes de esta mesa. El día de hoy nos reunimos para compartir nuestras experiencias en la investigación acerca de la temática general de política fiscal y sistemas tributarios en el entorno empresarial y en este contexto de la empresa familiar. El objetivo de esta mesa es analizar y discutir los retos que tendrá la política fiscal a nivel internacional ante el panorama de la pandemia, a fin de consolidar la canalización de las finanzas públicas en la distribución del gasto público para la resolución de las problemáticas emergentes que se enmarcan en los objetivos del desarrollo sostenible. Además, tenemos el propósito de estudiar los sistemas tributarios que se asignarán a los particulares en función de los hechos imponibles que sean gravados para el cumplimiento tributario, en la idea de hacer propuestas que permitan asumir los desafíos que impone la pandemia, desde acciones que impulsen la asignación de recursos públicos para lograr una reactivación económica que sea incluso en un mundo post-COVID-19. Además, trataremos de analizar la importancia de que los entes públicos cumplan con la trazabilidad del gasto público de los recursos emanados de los impuestos, con el propósito de evitar actos de opacidad y corrupción del presupuesto público. En esta ocasión, pues tengo el gusto de apoyar en la coordinación de esta mesa de política fiscal y sistemas tributarios en el entorno empresarial, y me acompañan para moderar la mesa la doctora Rosalinda Gámez Gastelum, a quien agradezco el acompañamiento y el apoyo a la organización de esta mesa y del evento en general, así como también la colaboración del doctor Horacio Valenzuela, que también estará coordinando la mesa conjuntamente con la doctora Rosalinda. Ellos serán quienes nos expliquen la dinámica de la mesa, la estructura y el orden en que vamos a presentar nuestras investigaciones y disertaciones. Muchas gracias, bienvenidos sean todos ustedes. Muchas gracias, doctora Patti. Me voy a permitir explicar la dinámica de la mesa. Tenemos un total de 6 ponencias. Cada ponente tendrá un tiempo de 10 minutos para dar su exposición. Cuando lleve ya 7 minutos de la exposición, le indicaremos que le quedan 3 minutos para que vaya a la parte de conclusiones. En ese sentido, empezamos la exposición con la ponencia "Lo que la pandemia se llevó, la extinción de los fideicomisos públicos en México", de la doctora Lisette Rivera Lima, de la Universidad de Guadalajara. ¿Sí se encuentra en la sala la doctora Rivera Lima? Sí. Muy bien, doctora Rivera Lima, le pedimos al equipo técnico si puede abrir la presentación de la doctora Rivera Lima. Y le recuerdo que tiene un total de 10 minutos para hacer su exposición. Antes que nada, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Les doy gracias a este comité y a todos los presentes. En este caso, como bien lo mencionó la doctora Rosalinda, el tema del cual expondré hoy es la extinción de los fideicomisos públicos en México, y lo haré con motivo de todo este escándalo mediático que se ha hecho alrededor de esta medida que fue tomada por el gobierno, y que vamos a tener también algunas de las consecuencias dentro del 2021, bueno, de 2021, respecto a la modificación de algunas estructuras orgánicas de esta figura de administración pública. Siguiente, por favor. El problema surge en abril de 2020, cuando el Ejecutivo Federal decretó la extinción y terminación de los fideicomisos públicos sin estructura orgánica, como un medio de financiamiento emergente ante la crisis sanitaria ocasionada por el virus COVID-19. Sin embargo, al hacerlo, sus efectos en las finanzas públicas fueron indeterminados.
Por lo tanto, se determinó como objeto analizar el panorama de los fideicomisos públicos en México respecto a la transparencia fiscal, rendición de cuentas y legitimidad institucional durante el primer semestre de 2020 con fines prospectivos. Para lo anterior, se tomaron como ejes de análisis la mejor gestión, las prácticas de mejor gestión propuestas por el Fondo Monetario Internacional, las cuales constan en transparencia fiscal, rendición de cuentas y legitimidad internacional. Siguiente, por favor. Antes de entrar al estudio, tenemos que establecer qué es lo que vamos a entender por fideicomiso público, cuál es su utilidad y cuál es su finalidad. Así encontramos que el fideicomiso como tal es un acto contractual que surge en el derecho privado, pero que posteriormente se va a utilizar en el derecho público como un acto jurídico para reservar recursos y llevar a cabo distintos objetivos específicos. En este caso, lo que va a tratar de hacer el fideicomiso público es recibir recursos y posteriormente enfocarlos a un objetivo determinado. Ya no va a ser un objetivo de la dependencia, sino dentro de la dependencia de la administración pública, una tarea específica. De aquí que su utilidad sea ser una de las herramientas de la administración pública federal para el cumplimiento de sus atribuciones. Y su finalidad sea la administración de fondos de pensiones, pago de primas de jubilación, emisión de certificados, inversión y reinversión, prestar servicios, entre otros. En este sentido, no hay una limitante respecto a qué puede ser su objeto o su finalidad, puesto que la ley no determina tajantemente que esté limitado. Vamos a encontrar que su regulación se va a encontrar en primer momento en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en la Ley Federal de Entidades Paraestatales y en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y van a surgir a partir de la Constitución Política en su artículo 90, que señala que la administración pública es centralizada y paraestatal. Siguiente, por favor. Para este análisis, entonces, tenemos que distinguir que vamos a encontrar dos tipos de fideicomisos. Por un lado, vamos a encontrar los fideicomisos con una estructura orgánica, que en este caso son considerados como entidades paraestatales por la ley, tienen una estructura análoga a una institución de gobierno, en el sentido que van a contar con un comité de transparencia, con comités específicos para su administración y también con procedimientos específicos, van a implicar la obligación de informar sobre todos sus ingresos y egresos, porque en este caso deben contar con un comité técnico de administración. Por otro lado, vamos a encontrar los fideicomisos sin estructura orgánica, esto quiere decir sin un órgano técnico como tal, que no van a ser considerados como entidades paraestatales, no cuentan con una estructura orgánica, no tienen una obligación de reportar sus cuentas, como sí sucede con los fideicomisos con estructura orgánica, y la existencia de un comité técnico para su administración será opcional. Siguiente, por favor. En este caso, vamos a encontrar respecto a los rubros específicos de la transparencia, la rendición de cuentas y la legitimidad institucional, que sí existen obligaciones de transparencia respecto a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En este caso, los fideicomisos orgánicos van a contar con áreas, unidades y comités de transparencia específicos, mientras que los fideicomisos no orgánicos deberán de informar a través de la unidad administrativa que coordina su operación. ¿Cuáles son las grandes barreras que encontramos? Por un lado, el secreto bancario y el secreto fiduciario. Si bien es cierto que se establece que el secreto fiduciario no es un secreto per se, en el caso de fideicomisos públicos, la ley no exime el secreto bancario, en este caso de la institución que administra los fondos. Por lo que vamos a encontrar también dentro de la ley, específicamente dentro del presupuesto de egresos de la Federación, la obligación de fiscalización, pero no la obligación de transparencia respecto a estos fondos. Por lo que ve la rendición de cuentas, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas establece la obligación de proporcionar información y documentos a la Auditoría Superior de la Federación. Sin embargo, existe una complejidad técnica a partir del contrato que se celebra, por lo que se puede dar el uso discrecional de recursos y el desvío amparados a través de que solamente se tiene que dar información en la fiscalización. Pero en la especie vamos a encontrar que hay muchos obstáculos. Incluso la propia Auditoría Superior de la Federación en sus informes, específicamente en el informe de la Cuenta Pública de 2018,
Establece que existen limitaciones normativas para regular y supervisar los fideicomisos. Siguiente, por favor. Por lo que vea la legitimidad institucional, siguiente diapositiva, por favor. Vamos a encontrar que la valoración ciudadana de la administración por sus características institucionales en el marco de un Estado social y democrático de derecho a la evolución, lo cual nos va a decir que no podemos establecer como tal la valoración de un fideicomiso si no sabemos cuál es su objeto y si no lo valoramos conforme al cumplimiento del mismo. Entonces, en este caso vamos a tener una legitimidad institucional en el sentido que sí cumple con impulsar áreas prioritarias y estratégicas de la sociedad, pero puede estar limitada por las acciones que lleva a cabo. Siguiente, por favor. Es entonces que los aspectos de extinción de los fideicomisos para las finanzas públicas en México se dan a partir del decreto de extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos análogos del 2 de abril de 2020. En este caso se ordena que se terminen o extingan todos los fideicomisos públicos en estructura orgánica, mandatos o análogos. Parte del problema es que no se puede determinar cuál es el monto preciso que el gobierno federal podrá extraer de su ejecución, básicamente porque todavía existen estas barreras del secreto bancario y de cuántos fondos se encontraban dentro de ellos. También, maestra Rivera, le quedarían 3 minutos. Gracias. También se debe de tomar en cuenta que no se tocaron todos los fideicomisos, ya que en este caso no se tocaron los fideicomisos que se hubieran constituido por ley, que se emplearan como mecanismos de deuda pública o que tuvieran por objeto atender emergencias de salud, o en este caso también dar cumplimiento de obligaciones laborales o de pensiones. Así, si se analizan los datos de las finanzas públicas, el primer a segundo semestre de 2020 se encontraban con un monto de 728.381 millones de pesos. Se encontraban 300 actos en operación, con un manejo del 99.9% de los recursos, mientras que 32 se encontraban en proceso de extinción para representar menos del 0.01%. Lo cual nos dice, siguiente por favor, como tal, la extinción de fideicomisos públicos no tuvo efectos significativos para las finanzas públicas, ya que impactó solamente en el 0.1% de los montos que manejaban y también en el 30% de los fideicomisos como tales que se encuentran en proceso de extinción, más no extintos. La mayoría de fideicomisos sin estructura orgánica permaneció intocada por el decreto conforme a las propias excepciones que el mismo contenía. Entonces, bajo este contexto, es necesario replantear el uso de los fideicomisos públicos en estructuras orgánicas en México debido a la opacidad bajo el secreto bancario sobre todo, pero también bajo el secreto fiduciario. La falta de rendición de cuentas, originada a través de un marco jurídico endeble, y la dificultad para evaluar su desempeño conforme a sus fines. Por último, en la medida que el fideicomiso público sea un instrumento transparente, fiscalizable y cumpla con sus fines para el desarrollo social, fortalecerá su legitimidad institucional y con ello mejorará las finanzas públicas de México. Ante esta perspectiva tenemos que evaluar entonces el próximo decreto de extinción de los 109 fideicomisos públicos si cumplen con estas metas. Si no lo cumplen, entonces nos encontraremos dentro de los mismos problemas que hemos encontrado en el uso de los fideicomisos. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Lizeth Rivera. Cedo el uso de la voz al doctor Horacio Valenzuela. No lo estamos escuchando, doctor. Ya me di cuenta, disculpen. Muy bien, en segundo término vamos a tener la ponencia titulada El impulso del gobierno desde el presupuesto público 2021 a las micro, pequeñas y medianas empresas frente al COVID-19. En este caso, la ponencia será presentada por la doctora Patricia Carmina Insunza Mejía, que pertenece a nuestra Universidad Autónoma de Sinaloa. Doctora Patricia, adelante. Igual ya conoce las condiciones, son 10 minutos para su presentación y con 3 minutos adicionales. Bien, gracias. Bueno, en esta ocasión yo comparto una investigación que está en ciernes, apenas estamos en el análisis, pero sin embargo quisimos
hacer la exposición. Es una investigación que realizamos junto con el doctor Horacio Valenzuela y el doctor Rubén Miranda. Adelante, que se titula El impulso del gobierno desde el presupuesto público 2020. Nosotros analizamos principalmente los acontecimientos y la perspectiva económica y social para la micro y pequeña empresa y de qué manera se ha afectado con la pandemia. Y sí, a 10 meses de ser identificado los primeros casos de este padecimiento, podemos ver que hay una población mexicana que ha normalizado la pandemia, que se ha integrado cada vez más a las actividades económicas y sociales de sus regiones, pese a los indicadores epidemiológicos que se han registrado en semáforos naranjas fuerte y rojo. Adelante. Desde la literatura científica que hemos analizado, observamos que diversos estudios dan cuenta de que la naturaleza de la política fiscal para los países en vías de desarrollo es procíclica. Sin embargo, nosotros estamos en ese dilema para identificar si ciertamente para México es esa naturaleza la que tiene nuestro país. Y bueno, en esos estudios se identifica también que ha sido contracíclica, es decir, ha constreñido la deuda cuando el país pues tiene déficit fiscal y en consecuencia ha mantenido un crecimiento conservador, lo que en teoría es considerado el máximo nivel de crecimiento histórico en un 6%, que era en los años anteriores al modelo neoliberal. Actualmente, los últimos, ¿qué será?, 40 años, quizás no alcanzamos el 2% de crecimiento promedio anual. Adelante. Ante la disyuntiva de averiguar qué naturaleza realmente tiene México en su política fiscal, nos planteamos, bueno, el virus provoca una enfermedad que es provocada, el virus COVID-19 que provoca una enfermedad que ha sido impredecible y aún es inexplicable y que tiene unas características de pandemia y que llega a México en condiciones, la verdad, bastante débiles económica y socialmente. Identificamos que pocas personas imaginábamos que esto de la pandemia se iba a extender tanto tiempo. Sin embargo, habría que hacerle frente desde pues, los planteamientos que impulsaba el gobierno a los sectores productivos y en específico a las MIPYMES, que son pues, el 98.8% de las empresas de este país. Y bien, en la actualidad observamos que existe un debilitamiento en las MIPYMES tras el COVID, lo que muchas de ellas se han declarado en bancarrota, algunas han tenido que cerrar, algunas todavía enfrentan la disyuntiva de reactivar su vida productiva. Y bueno, de alguna manera, esto ha generado una caída en la economía mientras espera una lenta recuperación de estas empresas. Adelante. La siguiente. Parte de la problemática también la retomamos de los pronunciamientos en concreto que hace Moreno Brid y otros colaboradores al considerar que un pilar fundamental de la agenda del desarrollo es justamente la política fiscal, dada su incidencia en áreas claves de desempeño económico y social, justamente cuando ocurren crisis y cuando es necesario reactivar la vida económica y productiva de ciertas unidades económicas. Y ante eso decimos, bueno, si se considera y se pronuncia esto ante lo que viven las pymes, creo que pudiera ser una solución para reactivar la economía de estas. Adelante. Ante eso nos planteamos qué acciones ciertamente positivas está haciendo el gobierno desde las políticas públicas presupuestarias para lograr pues, identificar de alguna manera propuestas que estén pronunciadas en el presupuesto público para beneficiar a las MIPYME ante esta pandemia, para enfrentar el COVID. Adelante. Como objetivo nos planteamos analizar las acciones positivas que desde el presupuesto público el gobierno de México podría plantear en beneficio a las MIPYMES para enfrentar el COVID, a fin de identificar en perspectiva qué le espera económica y socialmente a estas empresas. Adelante. Justificábamos nuestro estudio de manera muy generalizada, dado que los estudios de la economía del sector público en lo general y en lo particular de la política fiscal, consideramos que las propuestas que se plantean desde un paquete económico deben ser el motor para recuperación económica y social de las unidades económicas de cualquier tamaño, independientemente de si son pequeñas, medianas o grandes. Al respecto,
Fue fundamental para nosotros analizar la estrategia a favor de las MIPYMES, de qué manera están enfrentando el COVID, esto con el propósito de visibilizar el respaldo real que tienen desde el sector público, debido pues a la necesidad que plantea este sector que ha estado desprotegido, desvalorado y pues debilitado. Adelante. En la evidencia empírica que hemos analizado, observamos que las modificaciones presupuestarias realizadas para la atención de la emergencia económica y sanitaria por el COVID, planteadas para el cierre del 2020, contemplan una reducción del 1.3% en el presupuesto general. De ahí, pues, estimamos que para las MIPYMES es poca la perspectiva que se tiene, dado que el espacio fiscal del 2021 para atender emergencias sanitarias será, pues, si acaso el 2% del PIB. Todavía no lo sabemos, pero eso está en planteamiento. Adelante. De ahí, pues, nos fuimos a revisar la postura teórica, científica que hay respecto a si verdaderamente esta parte de política pública presupuestaria puede ser considerada el motor de la reactivación económica de las empresas. Y partimos de lo que se ha visto siempre, de lo que el basamento teórico de quienes estudiamos la economía del sector público, que plantea las teorías keynesianas de la hipótesis del ciclo presupuestario. Al respecto, Mawihi y Odiablum en el 2020 demuestran que la variabilidad de la base impositiva depende de la capacidad contributiva, ciertamente, que está asociada de manera muy positiva a la política fiscal contracíclica, lo que significa que de mayor fuerza contributiva de las empresas habrá mayor fuerza de política fiscal contracíclica. En este sentido, analizábamos nosotros que la crisis sanitaria que se vive en México, si bien tiene profundos efectos en el corto y en el largo plazo, efectos económicos, estos pues pueden ser insuficientes si tuviéramos un presupuesto público que fortaleciera estas unidades económicas. Sin embargo, vemos que lo que plantea el presupuesto público no es nada prometedor para las MIPYMES, por lo tanto, vemos que tenemos un presupuesto público frágil, y que de alguna manera esto no nos va a ayudar en mucho a reactivar productiva y económicamente a los sectores estratégicos de la economía, entre ellos el sector de las MIPYMES. Adelante. Además, analizábamos lo que menciona Onte Gutiérrez al considerar que la política fiscal concede un destino precario a los impuestos indirectos, debido a que los antecedentes políticos e ideológicos detrás de las luchas fiscales pues nos ayudan a explicar un poco el fracaso del impuesto federal a la propiedad y de otro tipo de impuestos al capital. Los expertos en materia tributaria enfatizan que en México sí se requiere una reforma de gran calado, de gran amplitud expansiva y que vaya directamente y propiamente a la capacidad contributiva de los contribuyentes. Es decir, que antes de pensar y mirar impuestos, primero fortalezca la capacidad contributiva de las unidades económicas para que en efecto secundario o en una suerte de círculo virtuoso se pueda contribuir. Eso lo manifiestan algunos autores como Landa Rivera, Rosa Flores, Barragán Bellón y otros autores de reciente publicación. Adelante. Por falta de tiempo, nada más me limitaré a decir que estos autores que recientemente han publicado coinciden y demuestran que la intensidad de la política fiscal de alguna manera va a repercutir favorablemente en las MIPYMES, elevando la capacidad contributiva y con esto solventando la vida productiva y económica del país, generando empleos. Eso es una lógica económica convencional que se ha defendido desde las teorías keynesianas y que hoy por hoy se siguen pronunciando y siguen planteando propuestas científicas que invitan a la armonización de la política fiscal con el sistema tributario, pero siempre desde las bases de la capacidad contributiva de cada contribuyente o de cada unidad económica, es decir, de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a su contexto, de acuerdo a su vocación económica en la que está inmersa, etcétera. Adelante. Hay otros estudios que igual coinciden en que pues es necesario proponer o implementar políticas públicas con una cobertura hacia la capacidad contributiva, en donde el presupuesto público se puede optimizar con esa base de gestión, con esa base de capacidad. Adelante.
La metodología es muy básica. Hasta ahorita nosotros nos hemos agarrado de la hipótesis que plantea Ramírez Cedillo, en la que plantea que la política fiscal en México deja de funcionar como herramienta de crecimiento, pero debe trabajar con disciplina fiscal para que el gobierno pueda disminuir el gasto presupuestario en lo general, pero pueda apoyar el aparato productivo en lo general y en lo particular a ciertos sectores de la economía, en concreto a los sectores estratégicos, y entre ellos el sector de las MIPYMES. Partiendo de esta hipótesis, nosotros retomamos una metodología cualitativa con un enfoque pues, cualitativo, de tipo exploratorio y descriptiva, con un base al método deductivo, lo cual nos permite analizar la naturaleza de la política fiscal que realmente se aplica en México y en apego a los programas de apoyo a la MIPYME, que lo consultamos desde luego en el presupuesto público como herramienta básica de la política fiscal, utilizando también pues, la revisión de literatura científica. Adelante. Los resultados preliminares que nosotros observamos es que la política fiscal y la propuesta de presupuesto público en el 2021 son evidentes que hay muchas áreas de oportunidad para las MIPYMES. ¿Por qué? Porque hay programas y acciones positivos para ellas, pero que no están siendo consideradas. Algunos que no están siendo consideradas para el 2021, algunos fueron extinguidos, fueron excluidos, están como en espera. Ahorita hay fuertes pronunciamientos de diferentes organismos para que los retomen y los puedan visibilizar en un presupuesto público que beneficie a las MIPYME y sobre todo para enfrentar la pandemia del COVID. Adelante. Doctora Patti, ya está en sus 10 minutos. Sí, ya casi. La propuesta de presupuesto público, coincidimos que no es un presupuesto contracíclico, no tiene ese objetivo central. Observamos que en él hay bastante disciplina fiscal porque se prioriza, primero que nada, el pago de deuda y, en segundo lugar, la disposición del gasto a sectores productivos. Es decir, el gasto público productivo se contiene, se restringe. Es lo que la hace suponer que pues no tiene un espíritu, una naturaleza contracíclica. En los planteamientos de política fiscal solo vemos 3 programas que inciden favorablemente para las pymes, aunque no se precisa la ponderación por tamaño de empresa al que serán dirigidos. Así en general dice, vamos a apoyar a las MIPYME, pero son 3 nada más. Se precisan algunos programas prioritarios destinados al sector agrícola. Bueno, esto lo podemos entender porque la vocación económica generalizada de nuestro país es de este sector y como tal, pues se considera un sector estratégico de la economía. Finalmente, la información que registra el Coneval desde estas políticas públicas es importante, o sea, hay fuertes pronunciamientos que describen la importancia y la necesidad que tienen las MIPYMES en estos tiempos de COVID y pues valoran y reconocen que se debe apoyar el sector agrícola, en consecuencia reactivar con esto la actividad económica. Adelante. Se observa que la reducción del 42% de esas partidas respecto al año pasado, pues continúan los programas de apoyo y financiamiento para la microempresa, pero disminuidos. Se mencionan, les decía, 2 programas elementales, pese a la reducción que hubo del 42% para hacer frente al COVID. Estos programas son el programa de apoyo al empleo, el programa de agua potable, drenaje y tratamiento. Y esto, bueno, representa una reducción también del 92.4 y del 22.6 respectivamente. También se registran otros programas para implementarse el 2021. Es el de Jóvenes Construyendo al Futuro, el de Becas de Bienestar, el de Atención a la Salud. Hay mucho que decir de estos programas, porque si bien sí algunos inciden en las MIPYMES, pero también se socavan o lesionan los intereses, por ejemplo, de un mercado laboral bastante vapuleado y golpeado, ¿no? Que habría que discutir también mucho en torno a esto. Adelante. En conclusión, tenemos claro que la naturaleza de la política fiscal del país es procíclica. Se observa que en México no hay registros de ganancias en términos de bienestar. En contraparte, tras la pandemia se registran inestabilidades del consumo, elevada volatilidad del crecimiento del PIB, hay un aumento en las distorsiones impositivas, además de que el paquete económico aún tiene rubros que no han sido registrados y, por supuesto, tampoco atendidos. Uno de ellos es la ausencia de mayor apoyo a incentivar el desarrollo de las MIPYMES. Los estudios analizados demuestran que el sector público, a través de las políticas
fiscales debe trabajar en vinculación con las empresas para mantener esa célula empresarial de manera sostenible. Es decir, oxigenar a la empresa significa brindar apoyo financiero de parte del gobierno. Para oxigenarla, el gobierno o la política fiscal debe estar dirigida con base a la capacidad contributiva de estas. Adelante. Bueno, muchas gracias. Fui muy rápido porque quería explicarlo y espero haber sido clara. Gracias. Gracias, doctora Patricia. Gracias, doctora Patricia. Le paso el uso de la palabra a la doctora Rosalinda para la presentación de la siguiente ponencia. Sí, muy bien. Continuamos con la ponencia Evaluación de consistencia de resultados de política fiscal, caso reducción del IVA en la frontera norte. Presenta Ana Patricia Ávila Gámez de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ella es doctorante del doctorado en estudios fiscales de la UAS. Adelante, Ana Patricia. Tiene 10 minutos, la dinámica es la misma. Cuando vayan 7 minutos, faltan 3 para finalizar, le estaré recordando el tiempo. Gracias. Ana Patricia, sí la tenemos en sala, muy bien. Adelante. Sí, ya. Bueno, muy buenos días. Yo les voy a presentar un estudio que tenemos en este momento con la doctora Rosalinda. Por el tipo de estudio, pues es una investigación que está en proceso. Nos estamos estudiando la consistencia de resultados de la nueva política fiscal, que es la reducción del IVA en la frontera. Esto, debido a la importancia que tiene en este momento, como que hacer una evaluación como para los resultados con el fin de proveer información que retroalimente el diseño y la gestión pues de esta nueva política fiscal. Siguiente, por favor. Como una pequeña introducción, podemos hablar de la importancia que tiene el IVA en la economía. Se dice que pues, es un proveedor de desarrollo económico, fomenta las exportaciones, disminuye la carga del impuesto que grava al contribuyente que vende una persona no gravada, crea un contraste de intereses entre los vendedores y compradores, lo cual dificulta la evasión, creándose por tanto un medio de autocontrol. Para los compradores es fundamental exigir factura, y pues ofrece un gran potencial recaudatorio y es de fácil fiscalización. Siguiente. Para este estudio, pues tomamos como base lo que es un estudio de caso y una metodología mixta, es decir, cualitativa-cuantitativa. Con eso se busca conocer las implicaciones que llevaría a reducción del IVA en la frontera, la cual, de acuerdo a la nueva política fiscal, se redujo del 16 al 8%, así como los beneficios con los cuales se busca reactivar la economía de la región ante la nueva ola de violencia que ha venido afectando en los últimos años, mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, incrementando el salario mínimo y la atención de carencias de los servicios urbanos y el equipamiento de los espacios públicos para así lograr reducir los flujos migratorios. Los objetivos de esta investigación pues, es el de analizar las estrategias implementadas en la frontera entre la nueva política fiscal, como son la disminución del IVA y el ISR, buscando aumentar la competitividad, reactivar la economía de la región y disminuir los flujos migratorios. Como objetivos específicos tenemos pues analizar el estado actual de los ingresos por impuestos en la frontera con relación a sexenios anteriores, analizar los resultados obtenidos ante la nueva política fiscal en relación a los ingresos por impuestos de la región y comparar los ingresos por impuestos obtenidos en la región frontera norte con los del resto del país. Nuestra hipótesis es que una correcta implementación de las estrategias fiscales, incluyendo la reducción del IVA dentro de la frontera en base a la nueva política fiscal, ayudará a promover la economía de la región, mejorando la calidad de vida de sus habitantes y reduciendo el flujo de índices migratorios. Como hipótesis de trabajo, tenemos que la reducción del IVA en la frontera ayuda a promover la economía de la región y que los cambios en la política fiscal ayudarán a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, reduciendo el flujo de índices migratorios. Para esto tomamos en cuenta lo que son varias
teorías básicas. Principalmente analizamos, pues, desarrollamos todo el marco teórico y el marco conceptual, lo que son las políticas públicas, la política fiscal y cómo la competitividad toma base en este sistema. Para eso tomamos las teorías que son las teorías generales de economía y política y contribuciones, la de la economía de la información y la regulación y la de la riqueza de las naciones. Tomando en cuenta al Estado como un orden social, se dice que su propósito de existencia es el garantizar el desarrollo armónico y ordenado de la sociedad. Por lo tanto, es una necesidad de que éste promueva lo que es el bienestar social, el desarrollo económico y la seguridad colectiva. Las políticas públicas es lo que nos van a dar base a esto. Se dice que no toda acción gubernamental es una política pública. Sin embargo, el Estado es responsable de la seguridad y el bienestar social de lo que es la sociedad. Siguiente, por favor. En base a esto, es necesaria la implementación de las políticas fiscales, ya que se dice que la política fiscal bien administrada puede constituir la base de un contrato social renovado para los gobiernos. Para eso es fundamental proporcionar bienes y servicios mejores y más justos que puedan contribuir igualmente a la consolidación democrática en la región. Algunos autores que más adelante les voy a mencionar, mencionan que los impuestos suponen un freno al crecimiento económico y abogan por mantenerlos a un nivel mínimo, mientras que otros consideran que la política fiscal puede servir como un mecanismo de estabilización de los ciclos económicos, evitando las escaladas bruscas en los precios y el desempleo. Se debe decir entonces que la política fiscal no solo puede servir de motor de crecimiento, sino también contribuir a otros objetivos de desarrollo económico y social, como combatir la pobreza, evitar la exclusión social y generar una mayor igualdad de oportunidades. Es aquí donde entra el tema de la que es la competitividad. Y de acuerdo con Tax Foundation, ellos mencionan que es obligación de los países el evaluar sus políticas fiscales y cómo éstas afectan al crecimiento. Un código fiscal bien diseñado es fácil de obedecer por parte de los contribuyentes y puede promover el desarrollo económico y recaudar al mismo tiempo suficientes ingresos para las prioridades gubernamentales. Los sistemas impositivos mal estructurados pueden ser costosos, distorsionar la toma de decisiones económicas y causar perjuicios duraderos. Es aquí donde entran las teorías que dan base a la investigación. Primeramente, la teoría de la economía de la información, ya que una parte importante de la economía de un país es la capacidad que tengan de regular sus mercados. Es decir, que las políticas económicas que tienen que ver con mercados monopólicos, con externalidades, con asimetrías de información y por lo tanto en las cuales interactúan la economía y la política debido a que involucran el diseño de las leyes y las instituciones económicas. Stiller convirtió ese tema en otra de sus teorías principales, la teoría de regulación económica y cómo estos reguladores actúan según su objetivo para maximizar o por lo tanto adoptarán decisiones de política pública que sean consolantes para sus intereses, enfocados en este caso a lo que es el bienestar social. ¿Por qué utilizamos una metodología mixta? Ya que se podría decir que la mayoría, por ser el tema de impuestos y IVA, sería como que más de acuerdo a cuantitativo. Pero de acuerdo con Mertens, la utilización de ambos métodos pueden aprovechar e involucrar la conversión de datos cualitativos y cuantitativos y viceversa, ya que queremos utilizar tanto queremos tomarlo, o sea, las dos cosas que necesitamos de ambos y hacer se me fue la palabra, perdón. Muy bien, una metodología mixta es lo que se está trabajando en este caso, con énfasis en la parte cuantitativa.
A Ana Patricia, nos quedan 3 minutos para si puede ir a reflexiones finales o conclusiones. Ok. Bueno, como les mencionaba, en este caso, pues utilizamos lo que es la consistencia de resultados, ya que es necesario analizar si la política tiene esta estructura lógica, así como los bienes y servicios entre más que entrega. Es un trabajo de gabinete en el cual pues estamos analizando lo que es el diseño, la planeación y de resultados, la cobertura y focalización, la operación, la percepción de la población atendida y la medición de los resultados. Su objetivo, como ya lo mencioné, pues es evaluar la orientación a resultados de las políticas con el fin de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados, analizando la congruencia en el diseño del programa, examinando si se cuenta con una estrategia de cobertura, identificando si se cuenta con instrumentos de planeación y orientación a los resultados, analizando los principales procesos establecidos en las reglas desde una perspectiva general y reportar finalmente los resultados que ha obtenido el programa. Como ya lo mencioné, pues es una investigación que está pues en proceso. Hasta el momento son pocos los resultados que hemos podido analizar de acuerdo a los resultados que hay hasta el momento. Y esperamos próximamente poder hacer una retroalimentación del diseño de estas políticas para... Muy bien, para mejorar el proceso de toma de decisiones del gobierno federal. En esa idea, este trabajo forma parte de la tesis doctoral de Ana Patricia, que como muy bien ella comenta, es un trabajo que actualmente está en proceso. Estamos analizando también si esta política fiscal incide o no en la competitividad regional, en este caso en la competitividad regional de la frontera norte, particularmente de la zona de Tijuana, de la zona de Mexicali. Estamos apenas por realizar el trabajo de campo, por lo que presentamos aquí. Lo que presentamos aquí es un trabajo de gabinete en donde hasta el momento vemos que esta política fiscal no ha logrado los resultados esperados, pero no podremos hacer esta afirmación hasta tener todo el trabajo de campo realizado. Muchas gracias a Ana Patricia y muchas gracias por el favor de su atención. Cedo el uso de la voz al maestro Horacio Valenzuela. Gracias. Muy bien. Gracias, doctora Rosalinda. Gracias, Ana, por la presentación de su ponencia. Y en este momento vamos a pasar a la cuarta ponencia de esta mesa número 1, denominada Política Fiscal y Sistema Tributarios en el Entorno Empresarial. Esta ponencia, los autores es la doctora Patricia Carmina Insunza Mejía, el doctor Sergio Enrique Beltrán Noriega y su servidor. En esta ocasión, esta ponencia estará presentada por la doctora Patricia Carmina Insunza Mejía. Adelante, doctora, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Me voy a tomar el atrevimiento de ayudarle a mi compañero Sergio, quien es el autor de esta ponencia. Y bueno, colaboramos con él, el doctor Horacio Valenzuela y una servidora. Él no sé si está en la sala, ahorita tiene una complicación de COVID, no hablé finalmente con él, pero me dirá él si está en condiciones. Sí, adelante, doctor Sergio. Nomás ayúdame tantito al comienzo. Muy bien, yo empiezo, entonces ya le cedo la voz. De acuerdo, adelante. Bien, en este estudio analizábamos que la desigualdad que se ha potencializado tras enfrentar las condiciones del COVID ha provocado que las empresas familiares principalmente reestructuren su forma de gestionarse administrativa y fiscalmente. Esto lo analizábamos desde un documento que exponía la CEPAL en este año justamente. Al referirnos a esto, veíamos que las estadísticas oficiales en México muestran que el 62.6% del total de estos establecimientos
son informales, es decir, no están reconocidos por las dependencias de gobierno. Por lo que también considerábamos que es importante y es fundamental que se gestionen administrativa y fiscalmente en apego a la política fiscal que se configura desde la normatividad tributaria. Adelante. A partir de las causas del COVID y de los posibles efectos que se derivaban en las empresas familiares, buscábamos que la gestión tributaria en un escenario empresarial en el que se enfrenta y se plantean diversos desafíos, se fincaran sobre principios o procesos básicos y complejos, en donde el quehacer del método científico pues tiene mucho que hacer, ¿no? Tenemos mucho que aportar. Sin embargo, entendíamos que también eso requiere niveles de comprensión y de desarrollo desde el contexto empírico, también teórico, metodológico y una base fundamental que es la doctrinal, son las leyes. Adelante. De ahí nos planteamos la pregunta de qué aspectos tributarios son justamente atribuibles a las empresas familiares con características de MIPYMES para poder desarrollar la gestión tributaria que les corresponde en este país. Adelante. El objetivo de la investigación es identificar esos aspectos tributarios que son atribuibles a las empresas familiares con características de MIPYMES y que, bueno, descansa de alguna manera en la realidad económica y social que les toca desarrollar con todo y con la contingencia. Adelante. Justificamos el estudio de que, pese a que existe evidencia científica que le resta importancia a esta parte de la tributación de la empresa familiar, porque justamente nuestra legislación tributaria no se tipifica como tal a una empresa familiar, veíamos otras opiniones desde el orden científico. Esas opiniones de Dini y Stumpo en el 2018 y de Vasco y Bartkevicius en el 2016 consideran justamente eso, que se descuide el papel de la empresa familiar en el crecimiento económico, pasando por alto su importancia en el desarrollo de las regiones. Ellos estiman que la empresa familiar y su contribución tributaria es omitido en el diseño de la política pública fiscal, dado que solo se les atribuye en la política fiscal beneficios, exenciones, flexibilidades o facilidades administrativas en el contexto tributario. Adelante. Con base a esto, la evidencia empírica registra que la empresa familiar pues no puede quedar al margen de una política fiscal, no puede quedar al margen de la política pública, dado que tiene una relevancia fundamental en la economía. El 99.7% de las empresas son MIPYMES en este país, y al respecto, y considerando esta evidencia empírica, pues los argumentos científicos proponen que el modelo de empresa familiar justamente incide favorablemente en el desarrollo regional y concluyen que la intervención de la política pública debe considerar las características de las empresas familiares. ¿Para qué? Para el desarrollo económico y para el desarrollo regional pues, de un país, desde luego los sectores productivos. Adelante. Doctora Patricia, si gusta y si Sergio gusta, ¿le puedo apoyar? Tú no, dices, Sergio. Sí, perfecto. Buenos días, es que tengo un poquito de COVID y no puedo hablar mucho. Entonces, aquí, por ejemplo, las empresas familiares pueden constituirse en personas morales, personas físicas. En personas morales podemos ver en la gráfica que existen el del régimen de ley de personas morales, sociedades cooperativas de producción que opta por diferir el impuesto sobre la renta 2 años hacia adelante. Es lo que se le permite, porque ya en el tercer año ya se tiene que cobrar el impuesto, ya tienen que declarar. Y tenemos otro régimen que todas las personas físicas del régimen de actividades agrícolas, ganaderas, civícolas y pesqueras. Como ustedes pueden apreciar aquí, las sociedades cooperativas son las menores, estamos en el eje de abajo, y las que son mayoría son el régimen de actividades agrícolas ganaderas. ¿Por qué? Porque México todavía depende de un sector primario, no ha sido industrializado totalmente. Adelante, por favor.
Y como vemos, las personas físicas para una actividad empresarial, nuestro marco legal fiscal, pueden tributar en el régimen de actividades empresariales y profesionales, lo que estamos viendo como la gráfica, la línea naranja, y el régimen de actividad agrícola, ganadera, civícola y pesquera, ustedes lo pueden ver con verde por el campo, ¿verdad? Y el régimen de incorporación fiscal, donde se enfocan más los contribuyentes de la microempresa, aquellos que obtienen ingresos hasta 2 millones de pesos, beneficios tributarios, más aún no tienen un elemento importantísimo para poder tributar y medir la capacidad contributiva, como es el mínimo vital. Si ustedes se fijan, a diciembre de 2019 a junio de 2020 hubo un deprimento, o sea, ya bajaron los contribuyentes en el Registro Federal de Contribuyentes. ¿Por qué? Por causa de la pandemia, del tema que estamos hablando nosotros. Las actividades necesarias es lo verde, lo que es la agricultura, eso sí estuvieron en marcha sus actividades porque son esenciales, ¿no? Adelante, por favor. Lo que se ha recaudado a través del régimen de incorporación fiscal, que realmente no es un beneficio, tiene un trasfondo, como lo dijo en aquel tiempo el jefe del SAT, Aristóteles, es para atraer a la economía informal, obtener los datos, meterlos a la formalidad y posteriormente 10 años después que paguen como un contribuyente normal, ¿no? Entonces vemos nosotros que en la parte naranja, en las barras naranjas, tenemos el subsidio que se les ha dado a los, ahí tenemos lo que se ha recaudado, ¿verdad? En el 2015, de los diferentes impuestos, ISR con azul, IVA con naranja, IEPS, y el total que se ha recaudado 3,746,80 millones de pesos. Ya están pagando, si ustedes ven al 2019, ya están comenzando a pagar estos contribuyentes que comenzaron en el ejercicio 2014. Siguiente, vamos a ver que si es ese gasto público que se le da como subsidio. Vean ustedes los estímulos fiscales de ISR, de IVA con color naranja en la gráfica para no tomar tiempo, el total que se le ha dado al subsidio. Entonces, le estamos dando los 5 años hacia atrás de ahorita, no hay información del SAT del 2020. Por favor, la siguiente, vamos a ver cuánto ha recaudado versus con los estímulos. Si lo vemos, el color naranja es el estímulo que ha dado el fisco y el color gris es lo que debería haber recaudado, y lo que está recaudando a través del RIF es lo azul, y lo vemos en el total durante un gasto para el gobierno federal. Entonces, no es realmente darle un beneficio tributario, que mucho se ha abusado de esto porque se ha hecho una simulación fiscal con los contribuyentes, ¿sí? Para aprovechar estos beneficios. Realmente es para ingresarlos al Registro Federal de Contribuyentes. Adelante, por favor. Patricia, doctora, ¿me podría apoyar, por favor? Claro. Te apoyo. Si gusta, Pati, yo te apoyo como tú gustas. Bueno, te dejo los resultados. Déjame nada más hoy esta parte del estado. Nosotros realizamos una revisión científica de los últimos 5 años y encontramos que los estudios ya realizados sobre gestión tributaria y política fiscal encuentran que la gestión tributaria está relacionado con factores administrativos determinantes y determinantes tributarios que devienen de una política fiscal muy generalizable. Sin embargo, se considera que en las empresas familiares se tiene arraigado el valor y el principio de gestionar adecuadamente su tributación para efectos de agregar valor y prestigio a este tipo de empresas. Es decir, la empresa familiar se preocupa por el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y se apega a la política fiscal de la que emanan las leyes tributarias. Esto pues de alguna manera sugiere algunos actos y formalidades que disciplinadamente la empresa familiar
procura y desarrolla en su gestión tributaria, sobre todo para proteger su integridad familiar. También reconocen algunos estudios que acuden a algunas prácticas no deseables como la elusión fiscal, pero en una suerte más que nada de estrategia tributaria, así se le llama. Habría mucho que decir al respecto también, sin embargo, se reconoce que es parte de la gestión tributaria de la empresa familiar porque se considera que este tipo de empresas son las que más buscan evitar el pago de impuestos, más no una gestión apropiada de su tributación, más no administrar adecuadamente su tributación. Desde luego la empresa familiar es la que más incentivos tiene de parte del fisco, de parte de la política fiscal, ya lo demostraba el doctor Sergio, lo vemos, ese es un gasto tributario que absorbe el gobierno en aras de formalizar este tipo de empresas y bueno, de alguna manera pues son oportunidades que se le presentan a la empresa familiar, sobre todo las que son micro, pequeñas y medianas. Adelante. El micrófono, Pati, se desactivó. Sí. Hicimos otras revisiones que también son consistentes con lo que ya decíamos, que la empresa familiar tiene un patrón de conducta y una obediencia en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Sobre todo se registra que las que son lideradas por mujeres tienen sobre todo esa solidez más fuerte, porque la mujer se presume que es más ordenada y por tanto pues más comprometida con sus compromisos tributarios. Y por ahí dice alguno de los autores, es más miedosa e insegura. Entonces, bueno, factores más, factores menos, lo cierto es que la empresa familiar termina cumpliendo a cabalidad sus responsabilidades tributarias, las que tiene, en estricto apego a darle valor a la empresa, a guardar la correspondencia, el prestigio de estas, a seguir un patrón familiar, a destacar el nombre de la entidad empresarial familiar y a darle solvencia, desde luego, a la empresa. Sin embargo, también consideran que es la que más atiende una política fiscal agresiva en beneficio de estas. Algunos autores lo mencionan, sobre todo en el continente asiático. Adelante. La metodología también es básica, es un enfoque cualitativo de tipo exploratorio y descriptivo con base al método deductivo. Ahorita se consultaron a 21 empresarios a través de una entrevista participativa y mediante un cuestionario por format Google, de acuerdo a los laboratorios de investigación que en este caso dirigen el doctor Horacio y el doctor Sergio, que tienen pues al alcance información de primera mano de estos contribuyentes que tienen esta característica, ¿no? Que pueden ser ni pyme o grandes empresas, pero que finalmente son familiares. Adelante. Los resultados que observamos es que en México se considera la MIPYME como la columna vertebral de la economía y bueno, esto arroja que este tipo de empresas genera el 72% de empleos, así como el 52% del Producto Interno Bruto. Bajo estos indicadores económicos, la empresa familiar puede constituirse como un ente económico bajo en la figura jurídica de personas morales y es preponderante en la figura de persona física, pudiendo tributar en diferentes regímenes, es indistinto dependiendo de la actividad independientemente de la actividad que vaya a desarrollar, independientemente del monto de ingresos. En sí, la figura de empresa familiar no se contempla en la legislación tributaria. Adelante. Doctora Pati, ya estamos en tiempo. Sí. Se observa, pues, que, como decíamos, los tratamientos tributarios no se especifican como en otras legislaciones. Sin embargo, la legislación ofrece diferentes para tipo, ¿no? Bajo las modalidades. Adelante. Doctor Horacio, en este último sprint, adelante. Perdón. Muy bien. Gracias, doctora Patricia. Trataré de irme muy rápido porque ya estamos sobre el tiempo. Parte de los resultados es observable también que no hay un trato específico para las empresas familiares dentro del sistema tributario mexicano, con la excepción del régimen de incorporación fiscal, pero que está generalizado, no tiene características propias de empresas familiares. Y también hace mención que la legislación tributaria existen regímenes de tributación que son generalizados
para todo tipo de empresas sin estar focalizados, adelante, sin estar focalizados por los tipos de empresas. De acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles, podemos encontrar todo este tipo de sociedades que se encuentran aquí en el primer párrafo de su diapositiva. Ley de la Sociedad de Acciones Simplificadas, sociedades anónimas, etcétera. Y hay una situación muy en concreto dentro de la legislación mexicana, que a una asociación en participación, la cual no se considera una sociedad para efectos fiscales, sí se está considerando como tal, y eso tiene fuertes repercusiones para las empresas que pudieran estar trabajando bajo este régimen jurídico. Adelante, por favor. De esta misma forma, tenemos aquí un resumen de los diferentes regímenes fiscales, que no me quiero detener en ello. Tenemos el régimen general de ley, adelante, sin especificaciones en concreto de alguna actividad. Generalmente ahí entran todos los que no pueden entrar en el resto de regímenes fiscales. El otro régimen fiscal para las personas morales es el de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, que está precisamente el objetivo es que tributen aquí las personas que se dedican precisamente, disculpen la redundancia de la palabra, a estas actividades que están enumeradas dentro del sector primario. Adelante, por favor. También tenemos el régimen de opción de acumulación de ingresos de personas morales. Es un régimen relativamente nuevo que entra a partir del 2014, que traía ciertos impactos de índole fiscal, pero está dirigido principalmente para grupos de sociedades. Adelante, por favor. Ya como conclusión, teóricamente la empresa familiar recupera valor en la medida que se fortalece su capacidad contributiva. Dentro de la gestión tributaria en nuestro país es un conjunto de actos y formalidades que derivan de la política fiscal y se representan desde los cambios de las reformas a las leyes fiscales y a la modificación de los impuestos correspondientes. En consecuencia, al cambiar la capacidad contributiva o tributaria, cambia también la estructura de la propiedad, que incide precisamente en la administración de los activos y de las utilidades. Adelante, por favor. Las empresas familiares, por su naturaleza, en su gran mayoría son micros y pequeñas familiares, lo que está conformado mayormente dentro de las estadísticas nacionales y también internacionales. No existen registros ponderados del número de empresas familiares en México. Sin embargo, sí es necesario que se tipifiquen o que se crean leyes y reglamentos de orden tributario, entre otros sentidos, para efecto de mejorar su gestión administrativa y tributaria. Adelante, por favor. Ya, por último, se coincide con los estudios, con ciertos estudios quienes sostienen que la gestión tributaria debe ser armonizada desde el fortalecimiento de la capacidad contributiva de las empresas. Y esto se logra, o para lograr esto será necesario que se impulsen ciertas políticas públicas de apoyo financiero o fiscal con este propósito. Datos como el mínimo exento y aspectos que no están muy bien definidos en nuestro sistema fiscal o nuestro sistema tributario, y los cuales son vitales para tributar de manera justa. Adelante, por favor. Les agradecemos a todos y cada uno de ustedes. Gracias. Doctora Rosalinda, tiene la palabra, por favor. Muy bien, continuando con el programa, tenemos la ponencia Compliance en el entorno de empresas familiares. Presentan el doctor Carlos de Jesús López Ramos, doctor Felipe de Jesús Gamboa García, maestro Jorge Mijenda Domínguez, el doctor Julio César González Cavada. Este grupo de investigación es de la Universidad Autónoma de Chiapas. Me indican, por favor, quién está en la sala de este grupo de ponentes y quién presentaría. La dinámica es la misma, tienen un tiempo de 10 minutos. Cuando falten 3 minutos para conclusión, les estaré recordando el tiempo. Adelante. Sí, buenas tardes. Presente el maestro Jorge Berzaín Mijenda Domínguez. Adelante, maestro Berzaín. Ya puedo empezar entonces, muy bien. Sí, adelante. Si gustan avanzar, por favor, mi ponencia. Bien, nuestra investigación se basa en algo muy sencillo y se refiere precisamente al compliance, ¿sí?
Los contratos tienen implicaciones empresariales, financieras, jurídicas, fiscales y con acuerdos de voluntades son creados con el fin de transmitir derechos y obligaciones. Entendemos, ¿verdad? Hoy en día, como están las situaciones de actuación de la autoridad fiscal, los contratos como fuentes formales del derecho fiscal tienen un valor totalmente importantísimo, en virtud de que nos van a dar a nosotros la oportunidad de que en un momento dado podamos, obviamente, obtener algunos ingresos al amparo de ellos, o bien poder deducir de manera correcta algunas de las deducciones fiscales. Sin embargo, también hemos visto que la autoridad, cuando nos hace algunas revisiones, se mofa, porque desgraciadamente así pasa, hasta se burla prácticamente, diciendo de que algunos contratos pues son nada más arreglados para tratar de simular una situación que de suyo no existe. Entonces, nosotros pensamos que el compliance, ¿verdad? Actuando con transparencia, ¿sí? Llevando a cabo un análisis, un modelo organizativo de la empresa de compliance, ¿sí? Crear ese modelo a modo de que obviamente se cubran todos los aspectos de legalidad que en una empresa, ¿verdad? Sobre todo las MIPYMES, que aparentemente son las que más están vulnerables en esta situación, ese modelo permita que cumplan a cabalidad con toda la normatividad que en torno a ella gira para su desempeño empresarial. ¿Sí? La siguiente. La siguiente, por favor. ¿Sí? Entonces, al hablar de eso, ¿verdad? De la actuación, sobre todo de la autoridad tributaria, hoy en día está muy de moda la palabra materialidad, ¿sí? Que no es otra cosa, hablando de manera muy coloquial, que son obviamente las tripas de la operación, ¿sí? Y la materialidad de las operaciones es uno de los problemas más grandes que las empresas tienen en nuestro país, porque finalmente la autoridad, con la mano en la cintura, ¿verdad?, puede decir que una operación, a pesar de tener todos los aspectos de control interno que conlleva, porque al final de cuentas la materialidad es todos los aspectos precisamente de control interno que se deben de cumplir, no, a veces no cree eso y abunda o profundiza en sus investigaciones en aras de tratar de fincarle al contribuyente un crédito fiscal. Luego entonces tenemos que, en la práctica nos hemos encontrado, ¿verdad?, con que se van hasta el fondo de la problemática, por decirlo desgraciadamente así, inventan situaciones que de suyo no son aceptables, a pesar de tener los documentos, a pesar de que hacen toda la cuestión de compulsas que necesitan hacer para llegar a la seguridad de lo que están haciendo de su trabajo. Y obviamente el contribuyente está con esa situación de duda, de incertidumbre, de qué es lo que va a hacer la autoridad. Entonces aquí la materialidad es muy importante porque ya no, y esto ha sido así porque desgraciadamente muchos colegas de la profesión de manera incorrecta, pues han vendido planeaciones fiscales agresivas que obviamente no tienen un sustento y por eso la autoridad ha endurecido sus formas de fiscalizar y tratar de llegar a lo que sucede realmente en las empresas. La siguiente, por favor. ¿Sí? A eso nosotros nos hacemos la pregunta de investigación, ¿verdad? ¿Qué características debería tener el modelo organizativo, el compliance, para combatir la inexistencia dentro de las operaciones de la empresa familiares y MIPYMES del estado de Chiapas? Lo estamos manejando aquí en el entorno. Desgraciadamente, ¿verdad? Y es política del actual gobierno luchar contra las empresas factureras, ¿no? Aquellas que están previstas en el artículo 69b y que obviamente han motivado esa duda de la autoridad con el afán de que se eviten esas prácticas, ¿no? Se habla de cifras multimillonarias que ha perdido el fisco por el establecimiento de este tipo de empresas y que de alguna manera afectan a la credibilidad de todas las empresas. Por unos pagamos todos. Luego entonces aquí la propuesta de nosotros es establecer un modelo sencillo para las MIPYMES de cómo debemos de cumplir con toda la normatividad legal inherente a la micro y pequeña y mediana empresa. Entonces, la idea es esa, ¿verdad? Implementar el modelo para transparentar, obviamente, el ejercicio de la actividad empresarial de las distintas MIPYMES y así cumplir, obviamente, con nuestras obligaciones fiscales como debe de ser.
La siguiente, por favor. ¿Sí? Y la justificación de nuestro estudio es precisamente esa carencia de materialidad que a veces por ignorancia, desgraciadamente por colegas que no son honestos, ¿sí? Inducen al contribuyente a hacer cosas que no deben ser correctas. Hoy en día las cosas han cambiado y obviamente nosotros tenemos que, desde siempre, como ha sido así, cumplir con las leyes, y en materia fiscal ahorita pues es mucho más importante porque pues en el último año la autoridad ha endurecido obviamente su actuar. De hecho, a mediados de la pandemia, ¿verdad? Salió un decreto en donde la jefa del SAT induce a aplicar como debe de ser el reciente creado artículo 5A, ¿verdad? La razón de negocios y la recaracterización de las operaciones que el contribuyente haga, invadiendo obviamente la esfera de derecho, ¿verdad?, que tienen las empresas para tratar de justificar sus operaciones siendo estas reales. Sin embargo, le están dando una espada, ¿verdad?, de doble filo a la autoridad para que con la mano en la cintura meta al contribuyente en un problema y lo tenga necesariamente que mandar a juicio, lo que implica costos que a lo mejor algunas empresas no van a poder soportar, ¿sí? Por eso es importante que nosotros desde nuestro desempeño profesional induzcamos, ¿verdad?, a los empresarios a que a través de un modelo organizativo, diciéndoles cuáles son las leyes que normalmente debemos de cumplir, que son todas de entrada, ¿no? Pero las que más de alguna manera abarcan la totalidad de la actividad de la empresa, así la podamos proteger en un momento dado en todas estas cuestiones. Y me llama la atención precisamente algo, haciendo un comentario a este respecto, de que ahorita, por ejemplo, en algunos lugares, aquí ya en el estado de Chiapas, específicamente en Tuxtla Gutiérrez, están implementando, ¿verdad?, las autoridades laborales, la revisión del cumplimiento sobre la norma del COVID, ¿sí? Entonces, me hablaba un amigo, fíjate que me llegó una inspección del trabajo y dicen que no cumplo con lo que se estableció para efectos de combatir esto del COVID en la empresa, los que emitió la Secretaría de Salud, y el inspector me está pidiendo 30,000 pesos y no quiero tener problemas. Desgraciadamente esto genera más corrupción, seguimos con la misma idea y contra eso hay que luchar, ¿verdad? Con la idea de que tienen obviamente los funcionarios públicos, los inspectores, ¿no?, de que pueden hacer su agosto, ¿verdad?, metiéndole miedo al contribuyente. Y ahorita, por ejemplo, está de moda esto del COVID, pues tenemos que revisar los protocolos, ¿verdad?, de la Secretaría de Salud para implementarlos obviamente en la MIPYME y no generarle este tipo de problemas que suceden en nuestra realidad. Adelante. Maestro Jorge, le quedarían 2 minutos para finalizar. Bien, para finalizar, entonces, vamos a concluir de manera muy rápida. Es necesario, ¿verdad?, que desde siempre ha sido así. Observemos la normatividad que está dentro de la esfera de desempeño de las empresas, de las MIPYMES, ¿sí? Y nosotros como asesores, como consultores, crearles ese modelo de compliance, concientizarlos de la importancia del cumplimiento de la norma para que así ellos eviten problemas futuros. Sobre todo con el SAT, que les digo, está con la guadaña desenvainada. Es todo, mi maestra. Gracias. Muchas gracias al maestro Jorge por ajustarse al tiempo. Muy interesante el tema que nos comparte sobre el compliance en el entorno de empresas familiares. Cedo el uso de la voz al colega, al doctor Horacio Valenzuela, para ir a la última ponencia de esta mesa. Muy bien, gracias doctora Rosalinda. Pues como bien lo dice la doctora, nos pasamos a la última ponencia de esta mesa del día de hoy, que está titulada como políticas fiscales implementadas a partir de la pandemia por COVID-19 y las recomendaciones para los países en vía de desarrollo. Este trabajo se efectuó por parte de la doctora Patricia Carmina Sousa Mejía, Sofía Viridiana Beltrán López y su servidor, todos pertenecientes a la Universidad Autónoma de Sinaloa, y en este caso, me toca a mí participar como la persona que les va a impartir o proyectar estas láminas. Muy bien, la siguiente, por favor. Cuando se hace un análisis de
política fiscal, política económica, que están abordados sobre datos macros. La verdad que es muy complicado ajustándose a 10 minutos, pero trataré de hacerlo en la medida de lo posible. Hay muchísimos datos, muchísimos valores a nivel internacional y que pueden ser aplicables o no a nuestro país. Primero, ¿qué pasa con la pandemia? La pandemia, dato de la pandemia, cuando inició, además, todos lo sabemos. Pero con datos precisos, que los autores y demás están en el extenso, ya les tocará verlos en los libros o demás. Las empresas pequeñas en Estados Unidos se desplomaron 3.3 millones de pesos. Esto es al mes de abril, perdón, representando un 22%, representando esto un 22% de las pequeñas empresas. De estos 3.3 millones de pesos, 3.3 millones de personas o empresas que se cayeron, las empresas afroamericanas representan un 41%, siendo esta la más afectada, y luego le siguen las empresas de inmigrantes. En tercer lugar tenemos a las empresas de latinos que están en un 32%, y por último las menos afectadas son las empresas de los asiáticos, representadas en un 26%. Pero este mismo comportamiento que les estoy dando al mes de abril son los mismos efectos que surgieron para el mes de mayo y de junio de este año. La siguiente, por favor. Muy bien. Otro dato importante que Estados Unidos está haciendo, que no necesariamente es por un motivo pandémico, pero sí que está ad hoc a los problemas que está generando la pandemia. En febrero de este año entra en vigor en Estados Unidos la Ley de Reorganización de Pequeñas Empresas. Aquí el objetivo principal es el rescate de cierta normatividad, cierta legislación que está focalizada para cuando una pequeña empresa esté en condición de quiebra o de cierre por cualquiera de los motivos. Y ese tema ahorita con lo de la pandemia, pues entra en vigor con muchísimo más razón. Es más urgente que la entrada en vigor de esta ley, precisamente porque hay mucho cierre de pequeñas empresas. ¿Cuál es el marco de esta ley? ¿O por qué nace esta ley? ¿Por qué la necesidad de esta ley o de la reforma de esta ley? Es porque es muy costoso y muy engorroso, de acuerdo a la legislación americana y también la de Reino Unido, atender los cierres de las empresas, de las pequeñas empresas, y esto trata de dar un suspiro para todos ellos, ¿verdad? Adelante. Bien. A raíz de esta pandemia, ¿cuáles son los principales programas de intervención que ha hecho el gobierno por medio de sus políticas públicas? El Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, nos hace una propuesta de 3 programas. El primero son programas de protección al ingreso de los trabajadores, el cual puede consistir en programas de subsidios condicionados a la capacidad y también los programas de empleo temporal. El segundo programa o la segunda tipo de programas generalizados son programas orientados a proteger empleos. Y aquí hay un programa llamado programas de empleo compartido, que consiste en que los trabajadores van a tratar de que las empresas sigan sosteniendo a la misma planta laboral, pero esto van a estar subsidiados por el gobierno en gran parte, otra parte por la empresa, y ellos mismos inclusive van a estar condicionados sus salarios a un nivel aceptable. A eso es lo que se le llaman programas de empleo compartido. También hay hay subsidios mediante reducciones salariales, lo que ya les comentaba, con carga al empleador y al propio gobierno también, incluyendo el tema de la seguridad social, como fue un aspecto que se dio en México, pero que no tuvo mucho auge porque la política fiscal que México implementó fue muy, no tenía una repercusión importante o un beneficio importante para los empresarios. El tercer tipo de intervención son programas de intermediación y capacitación laboral. Contempla programas de asistencia social a personas vulnerables a la pandemia y también desarrollar o en su caso mejorar las habilidades de personas y seguros de desempleo.
Adelante, por favor. Pero estos programas, estas intervenciones, ¿en qué momento deberán de implementarse? Bueno, dependiendo de las condiciones o situaciones o características de cada uno de los países, el BID está dando 3 periodos de intervención. Uno que es un periodo inmediato, el segundo un periodo de recesión económica y el tercero es un periodo de recuperación económica. Y que este tipo de periodo no necesariamente es igual para todos los países o para todas las regiones del mundo. En el periodo inmediato corresponde al periodo de aislamiento social implementado por todos los países. Ese programa de aislamiento social, en muchos casos ya no estamos en ellos, o unos países, otros países están en ese periodo de aislamiento y hay otros que están volviendo al aislamiento, ¿verdad? El periodo de recesión económica, se genera sobre todo los efectos de la crisis del COVID o de la pandemia. Es cuando se ven una afectación muy fuerte para las empresas. Y aquí podemos analizar 2 tipos de afectaciones. Una en el momento del cierre de las empresas del aislamiento y ya es una afectación directa y a corto plazo. Sin embargo, la recuperación económica ni siquiera se dice que esta se puede dar para el 2021. Sino del 2022 o 2023 adelante. Esto bajo aspectos macro, ¿verdad? Entonces, la peor crisis económica para las empresas se dice que viene para el próximo año 2021. Son datos que la mayor parte de los investigadores que hacen análisis de datos macroeconómicos tienen estos resultados. Y el periodo de recuperación está señalado desde este tipo de política pública o de enfoque al empleo, está señalado que será a partir de cuando los trabajadores se empiecen a reactivarse y que las empresas empiecen a generar nuevos empleos. Creo que las empresas ahorita, si bien es cierto que los trabajadores están regresando de manera pausada a sus empresas, pero están regresando. No hay generación de nuevos empleos. Y la generación de nuevos empleos comparado con el año 2019, 2018 o más años, o otros años más atrás, no se va a dar en el 2021 tampoco. 2021 ni siquiera se van a alcanzar a recuperar los empleos que ya estaban existentes. Adelante, por favor. Bien, ¿cuáles son las evidencias sobre la efectividad de dichas políticas? ¿Qué tan efectivas son esas políticas que se están implementando por los países de la OCDE y los países de la región en América Latina? En el caso de empleos públicos, dice, pueden juzgar un rol importante en absorber el exceso de trabajadores durante una crisis. Aquí los países son capaces de poner en marcha este tipo de programas y tienen éxito, pero siempre y cuando dichos países ya los traigan con antelación a la crisis. Pero si es un programa que lo vas a poner a partir de este año de la crisis, no hay mucho éxito, como fue el caso de El Salvador. El Salvador no tuvo éxito en implementar este tipo de empleos públicos. Y en el caso de México, ya lo traíamos con antelación al COVID y no tuvo problemas, no ha tenido el mejor desempeño el programa, que ese es un tema que la doctora Rosalinda vio en el Congreso Nacional, que comentaba con este tipo de empleos públicos mediante una política ahí muy especial. Pero sí está la política, sí está el instrumento. Sin embargo, como bien lo recomendó la doctora por su investigación, no está bien focalizado. Le hace falta que se precisen ciertos instrumentos dentro de la misma política. Por lo tanto, en ausencia de seguro de desempleo, este programa constituye una alternativa para trabajadores solamente de bajos ingresos, particularmente para aquellos trabajadores que están en el mercado informal y que hay muchísimos trabajadores informales. Pero si son bien diseñados, si son bien diseñados, particularmente en un aspecto de duración del contrato y el nivel de salario, estos pueden tener pues muy buenas referencias, la implementación de esta política como empleos públicos. También comentado ya por la doctora Rosalinda en el Congreso Nacional. Adelante, por favor. La segunda evidencia son sobre los subsidios salariales. En los subsidios salariales,
este tiene pro y tiene contras a nivel macro y hay opiniones diversas, hay opiniones favorables y hay opiniones contrarias. Hace mención que la evidencia en sus efectos es mixta, como ya los estaba comentando, y algunos estudios enfatizan que los subsidios a menudo inducen a sustituirse a los empleados subsidiados contra no subsidiados. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los subsidios salariales que se pudieran estar dando como parte de políticas públicas para apoyo a los más afectados. Y por último, la siguiente diapositiva, la última tipo de evidencia que tenemos es en el trabajo compartido. Esta evidencia dice que hay también resultados mixtos, ¿no? No hay una varita mágica, no hay una receta de cocina para decir qué política pública implementada puede servir en un país. Aquí depende de muchas situaciones. Uno, de las características del propio país y del otro, de la estructura del país. La siguiente, por favor. Bien, ¿qué reacciones han tenido a los países que pertenecen a la OCDE? ¿Cuáles son esas principales políticas implementadas? Aquí las tenemos. Ahora es un poco de lo que ya hemos comentado. Subsidios e incapacidad por enfermedad. México lo implementó por medio del Seguro Social. Opciones en el pago de cuota de seguridad social. También lo implementó, pero no tuvo éxito en nuestro país. Línea de crédito de empresa. México también lo implementó. Otorgaba 25,000 pesos en promedio, menos de $1,000 por único pago, por única ocasión. ¿De qué le puede servir a una empresa cuando está sin operatividad 2, 3, 4, 5 meses a raíz de COVID? 25,000 pesos no le sirven de nada y estaba condicionado a empresas que tuvieran una carga laboral muy pequeña. La siguiente, por favor. Bien, nos metemos un poco a datos de índole económico, de índole macro. Y aquí podemos ver el tema de los ajustes fiscales, el tema de la política fiscal en el marco de la deuda pública. El proceso de conciliación en América Latina y el Caribe se desaceleró en el 2019. El déficit primario promedio disminuyó en 0.47% de PIB en el 2018 y 0.44% en el 2019. Ustedes pueden ver en esta gráfica que hay una desaceleración mínima. Sin embargo, en la siguiente gráfica, por favor, vamos a ver la curva muchísimo más prolongada para el 2019, más inclinada, más en donde hay un declive fuerte de la economía, todo con respecto al Producto Interno Bruto. La siguiente, por favor. En el mismo tenor, esta gráfica pues tenemos los impulsores de la deuda bruta, de la deuda que tienen cada uno de los países en América Latina. Y aquí podemos observar, perdón, es en la siguiente lámina, el dato que quiero ver. Aquí podemos observar en los puntitos azules que me habla del ingreso fiscal de cada país. Ahí tenemos cuáles países han incrementado durante 2018 y 2019 sus ingresos fiscales y cuáles han disminuido. Ese es el ingreso fiscal. Sin embargo, tenemos también un balance primario que generalmente va muy de la mano con el ingreso fiscal. Pero por el otro lado tenemos el gasto corriente y los gastos de capital, que esos están muy variados respecto del ingreso fiscal y el balance primario. Todos estos son datos de 2019. La mitad de los países disminuyeron sus ingresos. Estos no son datos exclusivamente de la OCDE, generalmente son de América Latina. Entonces, la mayor parte de los ingresos, la mitad de los países disminuyeron sus ingresos, pero muchos países tienen un incremento generalmente en 2 puntos porcentuales respecto del gasto corriente. Adelante, por favor. ¿Qué limitaciones hay para mitigar los efectos por medio de políticas fiscales? ¿Qué limitaciones tiene cada país? El BID está detectando 2 limitantes importantes. Hay ineficiencias técnicas considerables en el gasto público, que estas representan el 4,4% del PIB regional. Sin embargo, no queda claro que estas ineficiencias cómo puedan abordarse rápidamente a un corto plazo. Como comentaba hace un momento, no hay una receta para este tipo de problemas.
Una estrategia posible, me dice, consiste en permitir la expansión fiscal del gasto, sobre todo en el tema de salud. ¿Por qué? Porque ese es el problema ahorita. Entonces, si el gobierno ahorita le apuesta dentro del presupuesto de egresos, como lo comentaba la doctora Patti en su ponencia, pero concretamente al rubro de salud, probablemente se estarían mitigando los efectos pandémicos y eso generaría mayor certidumbre para que las empresas pudieran estar trabajando, ¿verdad? La segunda limitación es la capacidad de aprovechar mercados financieros. No todos los países están en condiciones de endeudarse o, perdón, de aprovechar ciertos instrumentos o aspectos financieros que hay en el mercado internacional. La siguiente, por favor. ¿Qué pueden hacer entonces los gobiernos de América Latina para combatir los problemas creados por el coronavirus? Primero, una contención y la mitigación del coronavirus reactivando el gasto de salud, como ya lo comentaba hace un momento. Dada las limitaciones presupuestarias existentes, no debería de prioritarse política para el estímulo macroeconómico. ¿Qué te está diciendo aquí? Oye país, oye tu nación, no te focalices a esquemas internacionales, a esquemas macro. Te debes de focalizar a esquemas en función de tu problema que tú tienes. Oye, revisa tu presupuesto, apoya a la sociedad, apoya al sector salud dentro de tu presupuesto. Y dado que los servicios de salud generalmente están cobijados por los gobiernos locales o estatales, entonces aquí lo importante es que el gobierno federal suministre rápidamente los apoyos o las transferencias que le tocan a cada uno de los estados o de las autoridades locales o gobiernos locales, ¿verdad? Y ese es un tema que México ahorita tiene un problema. La mayor parte de los gobernadores de los estados en donde se están quejando que no tienen el dinero suficiente para trabajar como tal y que hay un déficit estatal y es una pugna que hay ahorita entre los gobiernos estatales y los gobiernos federales. Adelante, por favor. Por otro lado, dice, numerosas personas pierden sus ingresos mientras permanecen confinadas en su casa. Esto vuelve de manera imperativo o necesario diseñar algunos programas de subsidio que estén bien focalizados para los grupos más vulnerables. Aquí en México no se dio un programa muy específico para las empresas, para las personas vulnerables. Simplemente los aislaron en casa, pero sin ningún apoyo económico. Y para ello, pues deberán de diseñarse políticas temporales. Y otro tema importante que dicen aquí la OCDE, la transparencia en la administración de esta política es esencial e importantísimo. La siguiente, por favor. Otra medida posible para los gobiernos es que tengan suficiente capacidad de comprender cuáles son esas políticas fiscales que son aplicables en su país, pero que estén focalizadas para las empresas y para los ciudadanos. Y por último, que los gobiernos dispongan de suficiente espacio fiscal. Eso debería de ayudarles a mantener el mercado de crédito. Y es el tema que la mayor parte de los países, como les comentaba 2 o 3 láminas atrás, tienen un verdadero problema. La siguiente, por favor. Está sobre el tiempo, doctor Horacio, ya para terminar. Gracias. Estoy prácticamente en la última diapositiva. En esta lámina podemos encontrar, en resumen, las medidas de política fiscal tomada por cada uno de los países. Ahí tenemos los países y precisamente de las seis medidas tomadas por la mayor parte de los países, México nada más tiene 2. En resumen, nuestro gobierno no está haciendo nada por las empresas que estén afectadas por el COVID y concretamente en el tema de las micros y pequeñas empresas. Y eso lo comentaba la doctora Patricia en su exposición anterior. Vean el presupuesto de egresos para 2021. Está reducido. En lugar de que estuviera ampliado para este tipo de empresas, realmente se está reduciendo el presupuesto. ¿Qué van a hacer las empresas? No pueden sobrevivir o no pueden hacer mayor actividad que pudiera salir del bache. ¿Qué les espera para 2021? Una crisis económica muy fuerte a las pequeñas y medianas empresas.
Las siguientes láminas, simple y sencillamente son aspectos muy generales de cada uno de los países que no los quiero retomar. En lo general, están en la lámina anterior. De mi parte es todo. Gracias por sus atenciones. Adelante, muy doctora. bien, vamos con la coordinadora de nuestra mesa, con la maestra Patricia Carmina Insunza. Si gusta darnos algunas reflexiones sobre los trabajos presentados en esta mesa, pero antes de ir de lleno a esa parte, iríamos a una sesión de preguntas y respuestas. Todavía tenemos tiempo, tenemos 15 minutos por si hubiera preguntas a los diferentes ponentes. Pueden abrir su cámara, pueden abrir su micrófono y decir a quién le formulan la pregunta. Bueno, no sé si haya preguntas. Les voy a pedir a los ponentes, abran su cámara, estén pendientes. Si hay interrogantes, yo quisiera plantear una pregunta a las ponencias que han sido coincidentes en esta mesa en torno a que las pymes, MIPYMES no van a tener apoyo y que se avecina una crisis en 2021. ¿Cómo enfrentar esta crisis? ¿Cómo resolverla? ¿Qué pudiera hacerse desde el gobierno o qué debería hacerse desde el gobierno? Bien, como creo que es parte de lo que yo comentaba en la ponencia, doctora, igual que lo que en su caso comentó el doctor Sergio y demás, lo primero es que cada país debe de implementar políticas focalizadas a los problemas muy particulares que tengan. No hay una receta de cocina aplicable a los países. Si bien es cierto que una economía como la mexicana pudiera estar muy similar a una economía, pudiera ser la chilena, a lo mejor la colombiana en ciertos aspectos, pero realmente es muy complicado que si organismos internacionales como la OCDE o los estudios de la CEPAL o del BID están sugiriendo ciertas recomendaciones de política monetaria, de política económica o de política fiscal, no todas son aplicables y si lo son por todos los países, no todas van a rendir el mismo fruto. Y tiene que ver también con aspectos de ideologías políticas de los gobiernos que estén en turno. En otra sala me ha tocado comentar lo que actualmente nuestro gobierno tiene una política muy limitada respecto a la eficiencia y a la percepción del ingreso. Sin embargo, tiene una política muy marcada y muy bien estudiada respecto del ingreso, pero en el punto de la corrupción y del ahorro y demás. Pero dentro de ese ahorro, que si bien es cierto, es bueno, pero también hay que saber distinguir cuáles son las áreas en las que son prioritarias y como bien lo dicen las recomendaciones que ya comentaba ahorita en mi presentación, creo que la área prioritaria en este 2020 y en el 2021 es el sector salud. Y eso ayudará a que salgamos del tema pandémico en la medida de lo posible que se le esté invirtiendo a ello y atendiendo las necesidades de salud y en esa misma medida podernos reactivar dentro de las empresas pequeñas, medianas, inclusive hasta las grandes empresas. Entonces, creo que por otro lado sí es importante apoyar a las personas más vulnerables como pues son empleos informales, como son los empleos formales pero con ingresos muy bajos, como son las personas vulnerables a la enfermedad del COVID o del coronavirus. Entonces, creo que son aspectos que sí son retomables para todos los países, pero el éxito de todo ello va a consistir siempre en cómo se implementa, cómo focalizan cada una de estas políticas. Esa sería mi opinión, doctora. Muchas gracias al doctor Horacio. No sé si haya más preguntas por parte de los otros ponentes o si quieran comentar algo. Tenemos aquí también con su cámara abierta a la maestra Lisette Rivera. No sé si hay alguna interrogante más en la sala. La maestra Patricia, de no ser así, cedo el uso de la voz a nuestra coordinadora de mesa
a la doctora Patricia Carmina Insunza Mejía. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctora Rosalita. Muchas gracias también al doctor Horacio por haber moderado pues, muy bien la mesa. Creo que hay mucho que seguir analizando y que discutir sobre esta temática que es tan importante para la reactivación económica, sobre todo porque en ella descansa el propósito central de la política fiscal. No sé si el doctor Horacio quiera leer la minuta o si quiere que lo haga yo le dejo a él la decisión. Con todo gusto, apoyo con ello, doctora Patricia. Bueno, adelante. Muy bien. Pues le dejo la lectura de la minuta y ya cierro. Gracias. Muy bien, gracias. Muy bien, ya para el cierre, creo que es la última parte de cada una de las mesas. En esta mesa número 1 de política fiscal y sistema tributarios en el entorno empresarial, en resumen se presentaron 6 ponencias que centraron generalmente, se centraron en estudios de política fiscal y se orientaron en muchas de ellas a estrategias fiscales y financieras. Todas proponen una discusión empírica y científica relevante y consistente a los problemas tributarios y fiscales que enfrenta actualmente la empresa familiar. Asistieron 17 participantes en la mesa, se contó con un total de 11 ponentes, entre autores y coautores. Se cumplió con el objetivo de analizar ciertos retos que tiene la política fiscal a nivel internacional y se consideraron otros estudios, y se consideraron estudios a nivel internacional que revelan también una realidad muy similar a la de México. Se considera que la resolución de dichos problemas tributarios deben de descansar principalmente en la política fiscal y no en el quehacer de las empresas familiares. Las empresas familiares dentro de su pequeño ámbito no tienen mucho que hacer. Que si bien estas ajustan o pueden ajustarse a su gestión tributaria, financiera y administrativa desde diferentes estrategias, como es el compliance, como lo comentaba la doctora, el contador que lo expuso, o los diversos regímenes de tributación. También es cierto que lo hacen por factores predominantes en el sentido de pertenencia familiar y en apego a las directrices, a las directrices de política fiscal. Queda en la mesa la importancia de la política fiscal desde un orden internacional y que habrá de decir un antes y un después a partir del COVID. Para el caso de México se siguen implementando las mismas políticas, pero estamos advirtiendo que pudiera haber ajustes en los instrumentos legales y en los mecanismos de tributación. De todos es sabido que es un factor fundamental en la reactivación económica de las empresas, es el trabajo o el autoempleo. Sin embargo, requerimos políticas públicas que incluyan este vínculo de lo laboral, lo salarial y lo fiscal. Quedan abiertas importantes líneas de investigación que se deriven de estos análisis, lo que impone un compromiso para los estudios de política fiscal y los sistemas tributarios, pero también para las empresas para enfrentar la verdadera crisis sanitaria y con ello una crisis económica y mucho más profunda, una crisis social. Todavía es impreciso el periodo de recuperación, pero se reconoce que el papel del mercado laboral es fundamental, ya que podría determinar la recuperación económica de las empresas familiares, por lo que se requiere que la política fiscal lo reconozca, lo haga visible y lo contemple desde diversos sistemas tributarios o la planteación de la modificación de los sistemas tributarios. Creo que con esta pequeña redacción se abordan todos los aspectos tomados dentro de esta mesa que están focalizados, como ya lo comentaba ahorita, a políticas fiscales y que estas pueden ser nacionales y políticas fiscales también internacionales. Adelante, doctora Patricia. Un segundo. Muy bien, pues muchas gracias. Considero que pues nada se ha acabado.
menos en el tema tan cambiante que se enmarca en la política fiscal, en los mecanismos de gestión tributaria. Y bueno, en esta dinámica que es envolvente tras enfrentar el COVID. Finalmente estamos expensas a un presupuesto público y del presupuesto público devienen esos instrumentos legales en materia tributaria o laboral, como quiera que ésta sea. Y desde las leyes se diseñan esos instrumentos para que las empresas familiares finalmente gestionen administrativa y tributariamente su quehacer. Todavía nos queda mucho por hacer, mucho por analizar, estimados compañeros, y bueno, esperaremos a ver qué ofrece el presupuesto público para la MIPYME. Hay fuertes pronunciamientos de los organismos empresariales que pues se pronuncian en esta cuestión de que México realmente no está haciendo una sólida política fiscal en beneficio a estas, pese aún y que se reconoce que desde la legislación tributaria hay buena parte de los beneficios y exenciones sí, exenciones, ya lo demostraba la ponencia del doctor Sergio Beltrán, en términos cuantitativos, lo que finalmente termina absorbiendo el gobierno para beneficiar a la empresa. O sea, el beneficio no es directo hacia la empresa, sino a través del mismo gobierno por sus instrumentos tributarios. Pero bueno, los empresarios quieren ver algo más tangible, algo que ellos puedan operar, algo que ellos puedan manejar. En fin, nos queda mucha tarea por hacer. Creo que en próximos eventos nos estaríamos también viendo con temáticas tan interesantes como lo es la política fiscal y los sistemas tributarios. No me resta más que agradecer su presencia, su apoyo y desde luego estar aquí compartiendo este nivel de análisis y de discusión de algo que nos apasiona y nos gusta hacer. Muchas gracias, doctora Rosalinda Gámez Gastelum, por moderar esta mesa en colaboración con el doctor Horacio Valenzuela. Y finalmente agradecerles a todos los participantes por sus estupendos trabajos de investigación que disertaron con toda propiedad y consistencia en torno a este quehacer, en torno a este tema que siempre está presente en la agenda de un país y sobre todo en la nuestra, que año con año se presenta, que es hablar de política fiscal, hablar de presupuesto público, hablar de diferentes instrumentos de política fiscal y hacendaria, ¿no? Llámese deuda, ingreso, gasto, etcétera, programas, apoyos, proyectos y demás, que finalmente inciden no solo en las MIPYMES, sino también en la parte fundamental, que es en donde se considera va a estar la reactivación económica, que es en los trabajadores. Ahí nos queda algo muy interesante por hacer y por estudiar, que es lo que manifestaba el doctor Horacio, en donde hay que recuperar esa parte del quehacer de los trabajadores. Finalmente, es cierto, las empresas, las MIPYMES, son las que tienen sostenida la economía hoy por hoy. No es ni siquiera el gobierno, es la MIPYME, y son los que tienen sostenido los trabajadores. Entonces, yo creo que es esa simbiosis, ¿no? Que se espera que desde la base laboral se reactive, pero también se reconozca desde los presupuestos públicos. No sé, a lo mejor con programas y políticas fiscales que garanticen la seguridad social de manera obligatoria de parte del gobierno hacia las empresas, para todos sus trabajadores. No sé, quizá pueden ser muchas políticas más en beneficio a estas. Pues bueno, muchas gracias, los despido gratamente y muy satisfecha de los resultados de esta mesa. Los invito a continuar con los trabajos de este congreso. Tenemos próximamente una conferencia magistral y bueno, que se unan también a los talleres, que inviten a sus estudiantes a los talleres que vamos a tener a partir de las 5 de la tarde, creo, horario de la Ciudad de México, me parece. Es correcto, Pati. Muy bien, 4 de la tarde, horario de Sinaloa. Es importante precisarlo porque a veces el desfase nos lleva a ser impuntuales. Pues bueno, chicos y jóvenes y chicas, de todo, muchas gracias. Ya fuera de mesa, nos vemos en el siguiente ejercicio. Que la pasen bien. Hasta luego, Pati. Hasta luego para todos. Gracias a todos. Hasta luego para todos, un gusto haber estado en esta mesa con la doctora Patricia Carmina Insunza y con el doctor Horacio Valenzuela. No se pierdan los siguientes trabajos de este congreso. Gracias. Los invitamos a llenar la encuesta de satisfacción. Muchas gracias, saludos. Muy importante, sí, claro.
Ok.